Bueno, buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este nuevo domingo donde podemos reunirnos juntos para alabar y adorar al Señor. Como decimos siempre, buenos días, buenas noches y buenas tardes, porque no sabemos a qué horas ustedes van a estar viendo este servicio, pero nuestro anhelo es que todos juntos a la misma hora podamos estar compartiendo lo que es la alabanza, la adoración y sobre todo la palabra del Señor. Entonces, quiero que iniciemos como siempre nuestro servicio orando al Señor. Señor Jesús y Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú tomando, Señor, el control de este servicio, Señor. Seas tú dirigiendo, Señor, cada cosa, Señor, cada momento, Señor, de nuestro servicio, Señor, el momento de la palabra, Señor, el momento del saludo, Señor, el momento, Señor, de la alabanza y la adoración, Señor, el momento de escuchar tu palabra, Señor, que esa palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestras vidas, Señor, y sea transformando, Señor, lo que tiene que transformar en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor. Gracias porque hoy podemos estar juntos, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, aunque estemos, Señor, en un momento, Dios, de pandemia, Señor, mundial, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, con nosotros, Señor, y sabemos, Señor, que cómo no amarte, Señor, cómo no adorarte, Señor, oh Padre Santo, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre que ha tenido cuidado de nosotros. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor y quiero que empecemos leyendo todos juntos la palabra. Quiero que vayamos a Filemón 1:4 dice: Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es una palabra muy linda porque Pablo en ese momento se encuentra en prisión y le está mandando esta carta a su hermano en la fe, que es Filemón. Y lo hermoso es que dice que da gracias porque en medio de las prisiones ha escuchado de la fe y del amor que Filemón tiene con sus hermanos. Pero lo hermoso que dice también es que ese amor y esa fe proviene de Cristo. Por eso nuestro amor los unos con los otros no proviene de nada más, no tiene ninguna otra fuente, sino que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que crecer en amor los unos con los otros. Por eso tenemos que conocer más de la palabra, para que, como Pablo, a pesar que alguno de nosotros esté en prisiones, se alegre con las bendiciones y el amor de sus hermanos. Entonces yo los animo para que juntos desde la casita estemos alabando, adorando al Señor. Por eso desde su casa el hermano Pedro, su esposita y sus hijos nos saludan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Señor Jehová, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, por la bendición de la vida, Señor. Padre precioso, la gloria y la honra es para ti, mi amado Rey, porque nos permitiste salir adelante con esta dificultad, Señor. Tú estuviste a nuestro lado todo el tiempo, Señor. Muchas gracias por todos los medios que pusiste, Padre lindo, para mejorarnos, Padre lindo. Muchas gracias, hermoso Dios. Te damos el honor y la gloria a ti, mi Rey. Padre precioso, te pedimos perdón una y otra vez, Señor, perdón por todos nuestros pecados, por los pecados de nuestra familia, del mundo entero, Señor. Te lo pedimos, Padre precioso. La gloria y la honra es para ti por todo lo bueno que nos sucede, Padre precioso. Bendito y alabado sea nuestro Rey, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y amén. Bueno, amados hermanos, qué gusto saludarlos por este medio. Los invito ahora a
leer una porción de la palabra que está en el Salmo 34. Vamos a leer el principio, los primeros versículos, que dice: Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré de todos los indefensos, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su santo nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Amado Señor, gracias por tu palabra. Esta palabra precisamente me lleva a un testimonio que precisamente es el objeto de esta intervención. He tenido el privilegio de dirigirme a ustedes para dar el testimonio de mi familia, la cual, mi casa, ha sido tocada por el virus. Pero, afortunadamente y gracias al Señor, nunca nos soltamos de tu santa presencia, Señor. Y eso, la confianza en Él, la fe y precisamente estar tomados de la mano del Señor, que siempre nos guía, que siempre nos ayuda y que siempre nos ama. Gracias porque hemos salido todos adelante. Ya en este momento estamos libres de esa enfermedad en el nombre del Señor. Y damos las gracias por que Él está pendiente de todos y cada uno de las personas que han sido afectadas o que están afectadas en este momento. Mis hermanos, les exhorto, les invito a que especialmente creamos en el amor de Dios, como magistralmente lo registra Pablo en el capítulo 9, el capítulo 8, al final del capítulo, nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, les dejo esa reflexión y dándole gracias al Señor por todo. Dios los guarde. Amén y amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, te diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado,
de vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Bueno, damos gracias al Señor por este momento que hemos pasado de alabanza y adoración.
Gracias por la administración del Señor en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de problemas, dificultades que pasan en todas las casas, en todos nuestros hogares, podemos estar aquí reunidos para recibir de Él un mensaje. Esta palabra que el Señor nos ha regalado para el día de hoy, pues también me habla a mí, y en eso colocamos nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. Preparemos ya de antemano nuestra Biblia, nuestro libreta de anotación, nuestro esfero, nuestro lápiz con que vamos a anotar, para anotar las citas bíblicas y para anotar también los aspectos más importantes que me llame la atención o que nos puede llamar la atención del mensaje de la palabra de Dios. También hacer un saludo muy extensivo a todos aquellos que nos están escuchando o también a aquellos que nos están viendo, con un muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Amén. Durante los días de aislamiento obligatorio, se generó una forma de comunicar algunas necesidades en algunas casas, y esto se puso como no podemos decir que de moda, pero sí se puso como, o se estableció como una forma de comunicar que alguna casa o que algún apartamento o en algún lugar de habitación tenía una necesidad básica, y en especial necesidad básica de alimento, o que les faltaba alimento, o que no tenían mercado suficiente para suplir las necesidades. Esta forma de comunicar esta necesidad fue a través de que en una ventana o en algún sitio visible, en una puerta, en una ventana, se colocara un elemento rojo o una prenda de vestir roja para que se pudiera ver desde lejos, y que las entidades gubernamentales de ayuda social o de atención de emergencias, bueno, la entidad que le correspondiera, viera y se acercara. Esto para evitar de que las personas estuvieran saliendo, y más, por ejemplo, en la ciudad como Bogotá, que el aislamiento fue más fuerte o más extensivo a ciertas zonas. Pero como fueron muchas casas las que sacaron elementos rojos, las que sacaron prendas de vestir roja en sus ventanas y en sus puertas, pues sobrepasó lo que se tenía estimado, y no a todos se les pudo atender en el tiempo que era necesario. Eran cientos y miles de casas que tenían colgando una prenda roja, y lógicamente atrasó o se presentó un retraso en la entrega de los recursos que se estaban dando por parte del gobierno, sea distrital o sea nacional. Muchas familias, al ver ese atraso y al ver su necesidad, sintieron que estaban abandonadas y desamparadas ante la situación de lo que se estaba viviendo o de todo lo que se estaba pasando. Y esto incluso cuando se da a conocer o lo dieron a expresar en los diferentes medios de comunicación, porque ellos decían, mire, es que necesitamos, aunque sea algo de comer. Se sintieron abandonadas y desamparadas. Algo similar encontramos en la Biblia. Algo similar sucedió también en uno de los relatos bíblicos. Y en el Antiguo Testamento podemos leer una experiencia y un sentimiento similar ante las necesidades de un pueblo por comida. Por eso, el título del mensaje el título de nuestro mensaje en el día de hoy es Desamparo y Abandono. Desamparo y abandono. En el libro de Jueces podemos encontrar una serie de relatos, y de por sí el libro de Jueces es una serie de relatos que nos ubican históricamente en lo que fue el paso o ese paso de que se dio después de la conquista de la tierra prometida a través de lo que fue pasar por el desierto, las conquistas o las luchas que se dirigieron, o la enseñanza del pueblo, la formación y el separar de la mentalidad de esclavitud que le tocó acaudillar Moisés, las guerras de conquista de la tierra prometida como tal,
que le tocó acaudillar a Josué. Después de eso se viene un proceso o un relato histórico o un periodo histórico que se conoce en el libro de Jueces. El libro de Josué, y al final del libro de Josué encontramos algo interesante que nos permite entrar con más calma, o como hemos dicho, con más información al libro de Jueces. Y algo que podemos ver en el último capítulo de Josué es las instrucciones, es también la forma en que Josué se despidió y lo básico de la última parte del discurso de despedida de Josué. Entonces, para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, y vamos a estar leyendo los versículos 23 al 28. Amén. Josué, capítulo 24, versículos 23 al 28. Y la palabra de Dios dice así: Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. Hicimos la lectura hasta el versículo 31, hacer la pequeña corrección, iba hasta el versículo 31. Amén. Bueno, oremos. Señor de gloria y majestad, muchas son las cargas que llegan a nuestras vidas, muchas son las situaciones que a veces bombardean nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra alma. Tenemos tantos sentimientos cruzados, Señor Santo, y hemos alzado nuestra voz delante de ti diciendo: Señor, sé nuestro socorro, sé nuestra ayuda, sé nuestra esperanza, porque son muchas las pruebas, muchas las dificultades, muchos los problemas dentro de nuestras casas. Señor, oh Dios, ten misericordia y obra con poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi voz. Me entrego por completo a ti para que sea únicamente tu voluntad hablando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos decir que hasta ese momento todas las cosas iban bien, de lo que acabamos de leer al final del libro de Josué. Todas las cosas iban bien y todas las naciones vecinas y todos los pueblos vecinos habían oído y habían visto de cómo el Señor respaldó toda la conquista de la tierra de Canaán. Solo hubo 2 o 3 eventos difíciles que presentaron, uno por engaño de un pueblo cercano y en el cual hicieron un pacto sin consultarle al Señor, y otros porque hubo un pecado en medio del pueblo, pero el Señor
nuevamente les volvió a dar la victoria. O sea que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y tomó posesión de lo que Dios le había dado en medio de batallas y de luchas, pero en todas con la presencia del Señor. Ellos reconocían, los pueblos vecinos, los pueblos aledaños, que Dios estaba con ellos y por lo tanto no les podían hacer frentes en batalla o no les podían salir a formar guerra. O en otras palabras, no podían buscarles problemas. En su despedida, Josué recuerda la importancia en el aspecto espiritual de quitar todos los dioses ajenos y todos aquellos dioses falsos que se había encontrado el pueblo en medio de su conquista. Como el pueblo entraba y conquistaba, algunos de los habitantes de allá pues adoptaron o se sometieron al gobierno del pueblo de Israel, pero conservaron sus dioses. Entonces, Josué les recuerda la necesidad de no mezclarse y no aceptar, no dejarse influenciar por la cultura y las religiones que se estaban manejando a dioses ajenos y dioses falsos, recordándole que solamente deberían adorar al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Y para ello, en medio de esta situación, debajo de una encina, que es un árbol que da un fruto y dura muchos años. Hay árboles que se tiene registro que tienen más de 1200 años. Debajo de un árbol grande, frondoso, no tan alto, se hizo este pacto y se colocó como testigo una piedra. Y este pacto era lo importante como señal física de que ellos habían comprometido en que Dios iba a ser su único Dios y que no iban a ir detrás de todos los demás dioses que habían en esta zona. Pero las cosas cambiaron. Y ya en el libro de Jueces, que es inmediatamente se cruza una o dos hojas y ya encontramos el libro de Jueces, y en el capítulo 2 y en el versículo 20 dice que y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, murió Josué, pero algunos de los ancianos que trabajaron con Josué en la guía y en la administración gubernamental y religiosa, espiritual del pueblo, también ellos que sobrevivieron, también murieron. Y todo esto se fue generando en una cosa, que las nuevas generaciones, que los nuevos israelitas que nacían, no conocían de Dios y no conocían de la obra que Dios había hecho sacándolos de Egipto, cruzándolos por Israel y dándoles la tierra prometida. Y esto la palabra dice que no lo conocían, era porque no fueron testigos. Es decir, estas nuevas generaciones ya habían nacido o estaban naciendo en la tierra prometida. Entonces ellos no fueron testigos, no lo vieron, no lo observaron, no lo experimentaron. Únicamente lo oían por los comentarios que hacían sus padres de lo que otros de sus antepasados o abuelos les habían dicho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó? Porque la palabra no dice claramente o no lo dice específicamente qué fue lo que sucedió y por qué el descuido en el conocimiento o en la impartición del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Porque una nueva generación se levantó que no conocía a Dios, no conocía a Jehová. En otras palabras, estas nuevas generaciones le mintieron a Dios. Y ese fue el pacto, que no le iban a mentir a Dios. Y que iban a reconocer únicamente a Él como Dios. Estas nuevas generaciones le mintieron a Dios. Estas nuevas generaciones se olvidaron de Dios. Y lo que hicieron fue buscar los dioses falsos. Resultado de todo esto.
Y aquí en este relato, que es uno de los tantos relatos o episodios de la historia de Israel que está en el libro de Jueces, se inician los periodos conocidos de cómo Dios levantaba unos jueces para restituir nuevamente al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel volviera a entrar en los caminos de Dios a través de las experiencias que estaban viviendo por haber abandonado a Dios. Y venían los pueblos, los atacaban, y después de que los atacaban se acordaban de lo que decían sus antepasados, buscaban a Dios, Dios levantaba un caudillo y nuevamente eran libres. Pero eso se volvió algo cíclico, algo repetitivo. Nuevamente, después de que estos líderes o caudillos partían con el Señor, o en otras palabras, morían, nuevamente el pueblo se olvidaba de Dios. Y en uno de estos episodios sucede lo que podemos leer en el capítulo 6 de Jueces. Jueces capítulo 6, y vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 4, la palabra de Dios dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Interesante este episodio. Se levantaban estos pueblos y cruzaban la frontera y cruzaban todo el país y los obligaban a irse incluso hasta la costa del Mediterráneo, que es la franja de Gaza. Nuevamente este pueblo de Israel, que se había apartado del camino de Dios y del conocimiento de Dios, estaba bajo el asedio y el ataque de los países o reinos o pueblos circundantes, o los pueblos que estaban en sus fronteras. Y en este caso eran los pueblos de los madianitas, de los amalecitas y de los pueblos de Oriente. Pero algo que hace muy claro que no era que los conquistaran, sino que simplemente los invadían, les quitaban todo y se devolvían. De tal forma que ni siquiera les dejaban algo para comer. Era una situación muy crítica, y esta situación crítica no se vivió por unos días o por unos meses, fueron por 7 años. Estas invasiones eran fuertes y con gran número de personas, o sea, no subían por separado, sino que se unían varios pueblos con miles de personas a invadir y a saquear, a robar el producido o lo que producía la tierra de Israel para comer. Por más que se defendieran los israelitas, algo que caracterizó también este periodo de historia es de que como vivían separados y no había una unidad y no había una identidad de pueblo ni de nación, eran fácilmente derrotados, porque simplemente los clanes o las tribus hacían defensa de lo que era de ellos, pero como venían tantos, fácilmente eran derrotados por el gran número de personas y por la fuerza mayor. Pero sobre todo, y algo que hay que ver y entender, que eran derrotados porque la presencia de Dios ya no estaba con estas familias de los pueblos del pueblo de Israel. Al haberse apartado los israelitas de la presencia de Dios y de la adoración de Dios, no estaba la presencia de Dios y no se presentaba o no se daba la protección de Dios.
en esta situación tan complicada que estaban viviendo. Y estas familias se levantaban a pelear, y algunas familias lograban sacudirse de esta opresión y se escondían entre las cuevas y en los lugares fortificados y esos lugares que estaban haciendo para poderse esconder y esconder algo de los cultivos para poder subsistir. En el capítulo 6 del libro de Jueces encontramos tres aspectos que podemos, o varios aspectos más bien, que podemos estudiar en cuanto a podemos llegar a entender de los sucesos de lo que estaba pasando en este pueblo, de cómo el pueblo de Israel sufre las consecuencias de la mayoría de sus habitantes, a pesar de que algunos pocos aún conservaban pues la fe en Dios y el conocimiento en la palabra de Dios, el temor a Dios. Eran muy pocos, pero recibían las consecuencias de la mayoría. Podemos descubrir que hoy en día, en la similitud de consecuencias, haciendo algún paralelo en lo que vivimos hoy con lo que vivieron los israelitas en esa época, haciendo un paralelo, hoy estamos viviendo una realidad que nosotros no provocamos. Mucho menos nosotros como creyentes en Jesús y como hijos de Dios. Pero estamos pasando en ocasiones por sentimientos de abandono y desamparo. Y nos sentimos como si fuéramos entregados de la mano de Dios, abandonados de la mano de Dios y como si hubiéramos pasado al control del mundo y de lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa con esto es que este pensamiento es otro de los enemigos de la esperanza. Por eso, cuando me siento abandonado, debo recordar primero. Cuando me siento abandonado, debo recordar primero la palabra. La palabra. Por causa de la desobediencia de las nuevas generaciones que habían nacido en la tierra prometida, el pueblo de Israel nuevo y todo lo que habían hecho y haberse apartado de la presencia del Señor, el Señor los entregó. Y así dice el versículo 1 del capítulo 6, que el Señor los entregó a los pueblos vecinos que los atacaban por 7 años. O sea que el Señor los entregó. ¿Por qué? Porque se apartaron de Él. Una forma en que el Señor llamaba disciplina y como que podemos decir actualmente, como que les apretaba las tuercas para que volvieran a sus caminos, era que permitía que otros pueblos los atacaran, para que ellos dijeran, algo está sucediendo y no estamos siendo protegidos por Dios. Por eso los israelitas se acordaron de clamar al Señor, pues la opresión era mucha y solo cuando se sintieron que ya no podían más, se acordaron de lo que eran los comentarios de sus antepasados, de sus padres y de sus abuelos, y se acordaron de que Dios existía. Algo muy parecido sucede hoy en nuestros días. Cuando todo anda bien, son pocos los que se acuerdan que Dios existe y permanecen en Dios. Pero cuando todo anda mal, todos quieren buscar una solución o la misericordia de Dios. Leemos en el capítulo 6 del libro de Jueces y continuaremos en el capítulo 6, pero vamos a leer en el versículo 7 al 10. Jueces, capítulo 6, versículos del 7 a 10, dice así. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel.
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El profeta no dicen qué nombre era el profeta ni quién era el profeta, pero este profeta trajo un mensaje de esperanza al pueblo que se encontraba en opresión, recordando lo que el Señor había hecho antes con sus antepasados, sacándolos de Egipto de la esclavitud, protegiéndolos en medio del desierto y trayéndolos a una nueva tierra, la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Y todo esto lo había hecho el Señor, recordando que había hecho antes por sus hijos al mismo tiempo. Y lo que podemos ver ahora en medio de esa desobediencia y lo que ellos estaban pagando, las consecuencias por haber abandonado a Dios. Les trae esto a memoria. Casi la totalidad del pueblo había caído en idolatría y se fueron a adorar a otros dioses ajenos, extraños y falsos, dioses de madera, dioses de yeso, dioses de rocas, ídolos, imágenes en las cuales el Señor les había dicho que no las adoraran ni se postraran a ellas. El pueblo se fue tras estas costumbres paganas, de los cuales el Señor les había advertido antes y con muchas advertencias. Incluso estando con Josué, este mismo pueblo o sus antepasados hicieron pacto, pero se olvidaron del pacto. Las circunstancias habían cambiado y no habían caudillos definidos para esa época. Después de Josué se levantaron otros 2 caudillos en medio también de otras dificultades con otros pueblos que los habían invadido. Pero después de que estos 2 caudillos, que eran Otoniel y Débora, pues partieron con el Señor, fueron llamados con el Señor, nuevamente el pueblo estuvo sin un caudillo definido y por lo tanto se desviaron de su camino. Y entonces esto permite, de una forma, permite que cada tribu y cada clan y cada familia se interesara por su propio beneficio y su propia comodidad. No había la identidad de un solo caudillo que reuniera nuevamente todos los principales o todos los príncipes o familias o los clanes fuertes de todas las tribus, como lo estaban haciendo, o como lo hizo Josué y como lo hizo Moisés. Esto permitía, al no tener una unidad y no tener una identidad de nación, entonces era fácil dejarse influenciar por todo lo que estaba sucediendo alrededor. Así entró a la vida del pueblo de Israel el paganismo y la adoración de dioses falsos de madera, de roca, de yeso, de metal. No se menciona tampoco el sacerdocio ni los levitas en el servicio al Señor. O sea que en todo este tiempo, y característico del tiempo de los jueces, se perdió la enseñanza o había decaído la enseñanza de la palabra de Dios. Los israelitas fueron desobedientes a la palabra de Dios, y en eso lo podemos ver, y el mismo texto lo dice. Se habían también olvidado del pacto que habían hecho sus antepasados con Josué, pero ese pacto no era con Josué, sino que el pacto era con Dios. Habían menospreciado a Dios, y habían cambiado a Dios por dioses falsos y por ídolos que no podían ni ver, ni sentir, ni hablar, ni responder, ni oír. Pero cuando vienen los problemas y van a buscar respuesta en estos dioses que no sirven, entra la dificultad de ellos y decir, ¿y para dónde vamos? Es cuando renace la necesidad de buscar a Dios. Era necesario mirar de nuevo
al único y verdadero Dios. Esto mismo pasa en nuestros tiempos hoy. Casi toda la humanidad conoce o ha oído de Dios, pero no toda la humanidad le teme y adora correctamente o verdaderamente a Dios. Lo curioso es que todos corren a buscar de Dios y a buscar una posibilidad ante Dios, porque todo lo demás le ha fracasado. Los dioses del trabajo, de la comodidad, de la fama, del poder, los dioses de que se han inventado entre la humanidad, no han podido dar respuesta ante la gran necesidad que se está presentando hoy. Nada los puede salvar. Colocar la confianza en los hombres y no en Dios es el gran error de la humanidad. Colocar la confianza en los hombres y no en Dios es el gran error de la humanidad. Pero existe la oportunidad de recordar la palabra de Dios. Amén. Aún existe la posibilidad de acercarnos a Dios por medio de su palabra. Amén. Y esto se hace de la forma en que podemos recordar lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha enseñado o lo que se nos ha predicado de parte de un mensajero de Dios. La palabra de Dios ha prevalecido desde el inicio mismo de la vida de la humanidad, desde el mismo inicio de la humanidad. Y aunque han querido acallarla, apagarla, destruirla, siempre ha prevalecido y siempre ha sobrevivido a todo lo que ha sido lo que se ha levantado en contra. Y esto porque Dios mismo cuida su palabra. Así que cuando pensemos que estamos solos, cuando pensemos que estamos desamparados, abandonados y entregados por Dios a nuestra propia suerte o hasta al enemigo, cuando nos sintamos que estamos ya no sujetos a la voluntad de Dios o tengamos ese sentimiento que ya fuimos olvidados de Dios, recordemos que su palabra siempre estará disponible para que volvamos nuestra mirada hacia ella y encontremos ese aliento de vida que es el mismo aliento que sale de la boca de Dios y que nosotros necesitamos como humanos para seguir adelante. Dios ha dado promesas de vida y las está cumpliendo. Solo basta con reconocerle como nuestro Señor y confiar en Él. Amén. Recordemos que el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y por esto, cuando me sienta abandonado, debo recordar, segundo, los personajes. Cuando me sienta abandonado, cuando tengo un sentimiento de abandono, debo recordar primero la palabra y segundo los personajes. Y ustedes me pueden preguntar, ¿cómo así los personajes? ¿Cuáles personajes? Si no estamos hablando de una serie de televisión o de una película o de algo de ciencia ficción, una obra de teatro. Pero es que en la palabra de Dios hay personajes. Y no solamente a mí me llegan los pensamientos o los sentimientos de abandono, o no solamente a nosotros nos llegan actualmente estos sentimientos de desamparo y abandono. También en la palabra de Dios encontramos que muchos personajes han sentido abandono y desamparo, como si Dios se hubiera cansado de ellos, como si Dios se hubiera cansado de alguno de estos personajes y los hubiera entregado a su propia suerte. Este era el sentimiento que estaba viviendo. También encontramos en la Biblia que muchos personajes batallaron con estos sentimientos y pensamientos. Y de ellos podemos hablar de Gedeón. Así que vamos a leer
en el mismo capítulo 6 del libro de Jueces, los versículos del 11 al 17. Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 17. Y la palabra de Dios la leemos de esta forma. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Amén. De estos versículos tenemos una muy buena información que podemos sacar, o podemos sacar un buen material de estudio acerca o de lo que fue la vida de Gedeón. Dos cosas importantes o dos bloques importantes: cómo Dios veía a Gedeón y cómo Gedeón se veía a sí mismo. Dios veía a Gedeón como un hombre fuerte, como un hombre esforzado y valiente. Dios veía a Gedeón como el hombre esforzado y valiente, en otras palabras, un valiente guerrero. Y este valiente guerrero, que así lo veía el Señor, estaba sacudiendo y escondiendo el trigo. O sea, golpeaba el trigo contra algo ahí para que se rompiera la espiga, las espigas del trigo, y saliera la semilla, y esconderlo para no entregarlo a los madianitas. O sea, no estaba huyendo, estaba trabajando y estaba presto a dar batalla, a defender lo que podía defender. También había hallado gracia. O sea, ante los ojos de Dios, él había hallado gracia o el favor de Dios, o ser mirado con buenos ojos de parte de Dios. Dios también veía a Gedeón como un líder en potencia, con la capacidad de escuchar a Dios, conversar con Dios y con la fuerza suficiente para recibir y hacer lo que le indicara el Señor. Y así, de esta forma, salvar y rescatar al pueblo de Israel de la mano opresora que los atacaba, de la mano de los madianitas. Así lo veía Dios. Pero ahora, Gedeón se veía a sí mismo como un hombre que no entendía por qué Dios estaba permitiendo todo lo que estaban viviendo con los ataques y con los robos que les hacían los madianitas. No lo entendía. Él dice: no lo entiendo. También se veía que no había una razón por la que el Señor estuviera permitiendo esto, si luego Dios no los había sacado de Egipto y había hecho maravillas como le comentaban sus antepasados. Tampoco podía creer que Dios estuviera con él, porque todo lo que estaba viviendo, entonces Dios no está con nosotros. Tampoco se veía a sí mismo con los recursos ni la fuerza para salvar a Israel, pues él sabía que era el menor de una familia pequeña, de una familia pobre de la tribu de Manasés. No tenía la fuerza, ni el poder social, ni económico, ni político. También sabía o veía que su vida no era
o creía más bien, que su vida no era vista con buenos ojos por parte de Dios. Pero lo que más llama la atención es que él consideraba y él tenía un sentimiento y pensaba que Dios los había abandonado y entregado en manos del enemigo sin ninguna causa. Algo importante, porque él lo entendía y decía, estamos desamparados y entregados en las manos del enemigo. Pero él no lo había entendido bien por qué había sido. Tal vez sus padres le habían dicho, pero él no lo había entendido. Lo bueno que podemos ver en el Antiguo Testamento acerca de los nombres de las personas es que la gran mayoría de los nombres de las personas tienen un significado. Asimismo, el nombre de Gedeón significa talador, guerrero, capaz de desmenuzar, despedazar o destruir cualquier cosa. Ese era el nombre que él tenía. Pero el mismo Gedeón no se miraba con esas capacidades. Pero vemos que el Señor lo miraba, que tenía la fuerza necesaria, pero solo le faltaba era la instrucción y la manifestación de Dios en su vida. Pero sin embargo, Gedeón le hace la pregunta, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Una cosa es como lo veía Dios, otra cosa es como se veía Gedeón a sí mismo. Aquí es donde observamos el otro personaje que vemos ahí en este texto. Más que el personaje del ángel de Jehová, es la misma presencia de Dios enviando el mensaje a través de su ángel o a través del mensajero. Entonces el otro personaje es Dios mismo. Por eso es lo que les decía que el segundo punto son los personajes. No solamente los personajes humanos que se ven ahí en el transcurso de la Biblia, sino el personaje central de la Biblia que es Dios y la presencia del Señor Jesucristo y la promesa del Señor Jesucristo en toda la Biblia. El mensaje de salvación y rescate no era de cualquiera. Ese mensaje de salvación y rescate era de Dios. Por lo que la fuerza necesaria que requería Gedeón para moverse y despertarse a sí mismo venía de la misma presencia de Dios. Y por eso Dios mismo le dice a Gedeón, yo soy el que te envió. Yo soy el que te estoy enviando. Ve y dile el mensaje al pueblo. Yo estaré contigo para reclutar la ayuda que necesitas, para reclutar los hombres y hacer recapacitar el pensamiento de los hombres y volver el pensamiento y el corazón de los hombres al corazón de Dios. La respuesta a esta pregunta de cómo yo voy a rescatar a Israel, la respuesta es de que Gedeón salvaría a Israel con la presencia de Dios, porque Dios iba a estar con él y de ahí en adelante con el pueblo. Este mensaje personal e individual destruyó todo pensamiento de abandono, desamparo y entrega de las manos del enemigo que podía estar en el corazón de Gedeón. Ahora mirando nuestro hoy, y aunque hoy nosotros en la actualidad estemos pasando o estemos pensando, permitiendo en nuestro pensamiento que se alojen estos sentimientos de abandono y desamparo de la mano de Dios, como si también nosotros estuviéramos entregados de nuestra propia suerte o como si nosotros estuviéramos entregados en las manos del enemigo. Algunos de nosotros estamos pensando en que no merecemos estar pasando por las situaciones que estamos viviendo. Tenemos que mirar el personaje más importante de la historia de la humanidad, el personaje más importante de nuestra vida,
tenemos que mirar a Jesús, nuestro Señor. Y entonces para nosotros hoy es otra pregunta. ¿Con qué nos salvaremos de esta situación? El COVID aumenta. Se hablan de nuevas variantes, que posiblemente las vacunas no sean tan efectivas por lo que se está presentando, nuevas variantes. Que no alcanza la vacuna para todos y que hay que seguir esperando o ampliar los plazos de espera. ¿Con qué nos salvaremos de esta situación? La respuesta es la misma que recibió Gedeón. Con la presencia de Dios en mi vida, con el acompañamiento de Dios en mi camino y con la instrucción de Dios para tomar las mejores decisiones. Porque se hace viva la promesa de Dios en este tiempo para quien acepte el señorío de Dios en su vida. Y esa promesa es: yo estaré contigo hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Tú vencerás y ve con esta tu fuerza. La fuerza no es que yo tenga cómo solucionar. Mi fuerza es que Dios está conmigo. Y así también podemos decir, como decía Pablo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nuestra fuerza son sus promesas de vida. Amén. El personaje principal de nuestra vida es Jesús. El personaje principal de nuestra vida es Jesús. Dios, en medio de la actual realidad, está extendiendo su llamado a mi vida para que yo sea más que vencedor. ¿Cómo responderemos a este llamado? Ante este llamado no vale o no es viable el sentimiento de abandono y de desamparo. Ante este llamado lo que vale es el sentimiento de fortaleza en su palabra y en su presencia. Amén. El resultado de admitir la dirección en mi vida es total y absoluto. El resultado de admitir la dirección en mi vida me lleva a que cuando me sienta abandonado, yo deba recordar que tercero, hay paz, la paz. Cuando yo me sienta abandonado por Dios, cuando tengo un pensamiento, un sentimiento de abandono de parte de Dios, tenemos que recordar primero la palabra. Segundo, los personajes, y el personaje más principal, Jesús. Y tercero, la paz. El pensamiento y el sentimiento de desamparo y de abandono debilita la esperanza y puede hacer desaparecer o quebrantar nuestra fe, nuestra fuerza. Pero una señal de parte de Dios puede cambiar todo. Y esta señal la podemos ver en el mismo capítulo 6 del libro de Jueces, en los versículos 21 al 24. Jueces capítulo 6, versículos 21 al 24, dicen así: Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra
de los abiezeritas. El ángel de Jehová había desaparecido de su vista. Ese mensajero que llevaba el mensaje del mismo Dios había desaparecido de su vista. Y en ese momento, y con la señal cumplida, porque él dijo, déjame comprobar y dame por señal si he hallado gracia delante de tus ojos, con esa señal cumplida confirmó quién era el con el que estaba hablando. Pero ante su temor, recordemos cómo se miraba a Gedeón, y ante ese temor, ya la respuesta no era la misma y ya la respuesta no venía de un mensajero. Ante ese temor de que dijo Gedeón, pero si yo todavía mire todo lo que sucede y mire lo que está haciendo y yo no tengo esta fuerza, ante todo lo que él se miraba a sí mismo, Dios mismo era el que le hablaba. Ahora la respuesta era más directa porque Dios, el Señor, le habló directamente. Le venía hablando directamente, pero él no entendía que era Dios. Al desaparecer el ángel de Jehová, entendió que era Dios directamente quien le estaba hablando. Recordemos que Gedeón estaba sacudiendo las espigas del trigo, rompiendo las espigas para extraer las semillas y poderlas guardar. Y esto lo hacía en un lagar. Un lagar es como una piscina pequeña donde se colocan las uvas y son pisadas para extraer el jugo para hacer luego, posteriormente un vino. Lo hacía a escondidas porque no tenía ni la paz, ni la tranquilidad, ni la seguridad de que no fuera descubierto por los madianitas, ni que fuera atacado ni muerto para robarle estas semillas o este trigo. No tenía esa paz. Y sumado a eso, no tenía paz, pero sumado a eso tenía el sentimiento de desamparo y de abandono. Y el sentimiento de haber sido entregado en manos de su enemigo. Lo que le quitaba en todo esto era la verdadera paz en su corazón. Ese sentimiento, los sentimientos de desamparo y de abandono, quitan la paz. Por eso la respuesta del mismo Dios es paz a ti. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. El sentimiento de abandono y desamparo trae miedo al corazón y roba la paz. Pero hay algo importante que podemos estar empezando a concluir de todo lo que el Señor nos está hablando. El Señor a sus hijos no los desampara, ni los abandona, ni los entrega en manos del enemigo. Y al saber que si yo soy hijo de Dios y Dios no hace eso conmigo, eso trae paz y seguridad para mi vida. Amén. Gedeón llamó a ese lugar donde sucedió todo esto Jehová Shalom, que significa el Señor es paz o el Señor es mi paz. El asunto más importante de todo este pasaje en el capítulo 6 de Jueces es la presencia de Dios en la vida del creyente. Cuando falta la presencia de Dios por el rechazo de su palabra y por el rechazo a Dios mismo y por la adoración a cosas ajenas y dioses nuevos y dioses falsos como lo que ofrece el mundo, dinero, fama, gloria, poder, no hay paz. Y ya no hay paz en medio de la adversidad de lo que se pueda presentir. Y ahí surgen entonces esos sentimientos de abandono y desamparo. Y después estamos juzgando a Dios por este abandono y de este desamparo que se está sintiendo, porque no entendemos o no queremos reaccionar ante la realidad y la verdad que nosotros fuimos los que desamparamos y abandonamos a Dios. Es interesante, porque Dios dice, me abandonaron, ya no quiere estar conmigo, quieren estar ustedes es con quien está en contra mía.
Y ahí es cuando viene la presencia del enemigo y hace la opresión. ¿Qué piensas hacer hoy? Yo tengo esta pregunta y yo la quiero hacer. ¿Qué piensas hacer hoy? Tenemos la oportunidad de confirmar la paz dentro de mi corazón, dejando los sentimientos de abandono y desamparo. Esto como creyentes. Pero también tenemos la oportunidad de conocer a Dios, en el caso de los no creyentes, de sentir su presencia en nuestro interior y derrotar toda adversidad bajo su instrucción, la instrucción de Dios. Por medio de la palabra, recordando los personajes y recibiendo esa paz. Pero no recibiendo solamente la paz, sino también recibiendo la esperanza en medio de toda adversidad. Para terminar, la presencia de Dios en mi vida es la que confirma la paz y me da la esperanza. Amén. La presencia de Dios en mi vida es la que confirma la paz y me da la esperanza. Lo invito a que nos coloquemos de pie y oremos delante de la presencia del Señor. Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, oh Santo Dios, en este día, y ante toda la situación que estamos viviendo en el mundo hoy, ante todas las pérdidas y todos los sufrimientos, no solamente de vidas de amados y queridos, sino también de negocios, de trabajos, de fuentes de ingresos, Señor oh Dios, ante la incertidumbre que era otro enemigo que estábamos viendo en días anteriores, ante esas amargas decepciones que también vimos, y ante tanto pensamiento dispersos, todos estos enemigos de la esperanza, se suma otro enemigo que es necesario que veamos y descubramos, como lo es el sentimiento de abandono y de desamparo. Pero Señor oh Dios, nos colocamos delante de ti, porque no queremos dejar que estos enemigos bombardeen nuestra vida y que se incremente nuestro sentimiento de abandono y desamparo. Tenemos por certeza que tú no nos dejas, pero también nos dejas entender y nos muestras y nos revelas que cuando yo me alejo, yo soy el que te abandona. Cuando estoy lejos de tu gracia y de tu misericordia a causa del pecado o del descuido de vivir una vida sin importar las consecuencias, te estoy abandonando. Y en verdad te abandono y ahí viene el desamparo. Somos presa fácil del enemigo cuando ya no estamos bajo tus alas ni estamos bajo tu cuidado por haber abandonado tu gloria. Es el momento de recapacitar y entender que nuevamente es necesario volver bajo el amparo de Dios, bajo la cobertura del Señor. Gracias, Santo Dios. Sea tu verdad sobre nuestras vidas hoy. Y si alguno de mis hermanos ha sentido esto, que se ha sido desamparado, que todo le sale mal, que nada le sale bien, que ya se acabó todos sus recursos, que ya se acabó todos sus ahorros, que los problemas no se ven soluciones, que aún se aumentan los problemas con los hijos y que cada vez va de mal en peor las situaciones, que ya no veo, Dios mío, Señor, tu mano en favor mío, sino que al contrario siento que como si tu mano estuviera en contra mía. Hoy en el nombre de Cristo Jesús declaramos que, Señor, oh Dios, es necesario que nos perdones. Declaramos con nuestra boca que es necesario que nos perdones, porque los que te hemos abandonado somos nosotros. No queremos vivir, Señor, oh Dios, bajo nuestra suerte. Queremos vivir bajo tu amparo y tu cobertura y tu cuidado, Señor Santo.
Perdónanos, Señor oh Dios, si nos hemos fijado más en los hombres que en ti y hemos esperado más en los hombres que lo que debemos esperar en ti. Pero tú traes nuevamente palabra de reconciliación para nuestras vidas. Trae nuevamente, Señor oh Dios, la herramienta para derrotar este sentimiento de abandono a través de tu palabra, a través de recordar los personajes de la Biblia, pero también a través de experimentar y sentir la paz en el corazón. Sea tu paz ahora inundando toda nuestra mente y todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Santo Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Amén. Y amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y la verdad es que la presencia de Dios en mi vida es la que confirma la paz y la esperanza. Entonces, qué hermoso saber que cuando está el Señor en nuestro corazón, trae paz y esperanza. Amén. Entonces, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta hermosa palabra. Y para esta semana, pues no tenemos cumpleañeros, ya tenemos cumpleaños para la próxima semana. Pero pues igual sí continuamos con todos los servicios y todos los anuncios que vamos a dar de la iglesia. Entonces los domingos, como siempre el domingo, nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana, pero ya empezamos las escuelas de crecimiento integral. Amén. Entonces, nivel 1 estamos los domingos, empieza a las 7:50 y se acaba a las 9:30. Esos 10 minuticos, pues de 7:50 a 8 son unos minuticos donde tomamos para conversar, socializar, es algo muy hermoso. Y también inició el nivel 2 del domingo, que empieza a las 7:50 y termina a las 9:50. El día martes, pues tenemos nuestro servicio de intercesión que empieza a las 5:30. Uh-huh. Y estamos acabando más o menos a las 7 de la mañana. Entonces ha sido un tiempo hermoso donde todos como iglesia nos unimos, orar los unos por los otros. Y el miércoles tenemos nuestro servicio de ayuno que empieza a las 9 de la mañana, pero pues de forma por WhatsApp. Pues, empezamos obviamente el ayuno desde las que amanecemos hasta que se cierra el ayuno al mediodía, pero el acompañamiento que iniciamos es desde las... Oramos la palabra a partir de las 9 de la mañana. Amén. Y el día jueves pues tenemos nuevamente nuestra intercesión a las 5:30 de la mañana y el servicio congregacional que es por Zoom o por Meet, todos juntos a las 7 de la noche. De 7 a 8 estamos juntos. Lo bueno es que nos encontramos ahí, prendemos nuestras cámaras, conversamos, leemos la palabra, es un conversatorio hermoso donde todos juntos estamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra. Entonces, pues no sé qué otro anuncio tengamos más importante esta semana. No, esta semana no, ya próximamente también ya se van a abrir los cursos o las clases de la escuela para los niños y adolescentes. Ya estamos próximos para iniciar clases, que es más o menos paralelo a lo que es el estudio de los colegios y todo esto. Entonces ya también está muy próximo ese inicio. Amén. Entonces pues damos gracias al Señor por este hermoso servicio y que el Señor les bendiga. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. No dejemos de orar también por la sanidad de todos aquellos que están enfermos. Que el Señor tenga misericordia y que ya pare esta pandemia. Que tenga también misericordia por todo lo que estamos viviendo. Amén. En cuanto a las necesidades económicas, financieras, nuevos trabajos. Y también si nos apoyan en oración en todo lo que es el manejo de la emisora de radio. Amén. Allá en Fusagasugá, en Tibacuy. Gracias les damos y que Dios los guarde y Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.